continua del Evangelio de Marcos, que es el que nos va a acompañar durante todo este ciclo litúrgico. Un dato así, ¿no? El Evangelio de Marcos es el más antiguo de los 4 evangelios. Es el relato evangélico más antiguo después de las cartas de San Pablo. Y como todos los evangelios, cuando el evangelista compone su obra, que primero fue una tradición oral y después ellos lo pusieron por escrito, lo hace con una finalidad pedagógica. Se lo está dirigiendo a una comunidad para ayudarla a comprender y a profundizar en el misterio de Cristo. Entonces toman hechos de la vida de Jesús, pero los relata de manera tal que le ayude a la comunidad a profundizar en ese conocimiento. Entonces hay detalles, hay datos que están a propósito, muy bien pensados por el evangelista, iluminado por el Espíritu Santo, para que su comunidad pueda descubrir y pueda crecer en la experiencia de Jesús. Entonces, en el primer capítulo, porque esto es del primer capítulo, una vez que Juan el Bautista cumplió con su misión, que es preparar el camino al Salvador, y una vez que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, Jesús se va al norte, se va a Galilea, la región donde él se crió, y Marcos ya saca al al Bautista de la escena. Ya Juan ha ido preso. Él va a morir mártir. No, Juan ya está preso. Entonces, la tarea de Juan con el encarcelamiento ya terminó, su tarea de anuncio, de predicación. Y una vez que Juan el Bautista está preso, ya no está en la vida pública, en el anuncio, ahora sí comienza la tarea de Jesús, comienza el anuncio del Rey. Marcos, a propósito, ha querido marcar esa separación entre la tarea del Bautista y el anuncio que comienza a hacer Jesús. De esa manera pone fin al Antiguo Testamento. El Bautista, Juan el Bautista, ahí está en la línea divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con la tarea de Juan se culmina el Antiguo Testamento. Y ahora comienza algo nuevo. Porque hasta Juan el Bautista, Dios se estuvo dirigiendo a su pueblo a través de los patriarcas, a través de los profetas, ¿no? La historia de la salvación comienza con Abraham, y de Abraham hasta el Bautista, ¿no? Hay una etapa. Y dice Marcos, en el anuncio de Jesús, cuando Jesús, el tiempo se ha cumplido. Perdón. Al decir el tiempo se ha cumplido, está queriéndonos hacer entender que todo lo que sucede en la historia es parte de esa historia de la salvación y es parte del plan de Dios. Ahora el tiempo ha llegado, ese tiempo de preparación ya terminó. Ahora comienza una nueva etapa, y en esta nueva etapa Dios no habla por representantes, sino que nos habla a través de su propio Hijo. Ahora Dios hecho hombre nos revela el plan. El mismo Hijo nos está revelando al Padre. Y para poder recibir ese anuncio, para poder relacionarnos de esta forma, de este modo diferente con el Padre, lo primero que Jesús dice: conviértanse. Crean en esta buena noticia. Crean en esta buena noticia y conviértanse, ¿no? Convertir es cambiar de rumbo. Y en el proceso de conversión es ponernos frente a la palabra, y la palabra con mayúsculas es Jesús, es mirarnos en el espejo del Evangelio, dejándonos interpelar por esa palabra, y ahí descubrir qué hay de mí, qué hay en mí
que no tiene nada que ver con el mensaje que Jesús me propone en el Evangelio. Y reconociendo aquello que es un obstáculo en mi vida para mi relación con Dios, entonces me convierto, cambio de rumbo para superar ese obstáculo. Pero esa conversión, fruto del ponernos, de abrir nuestro corazón a Jesús, ¿no? Porque sí, nosotros podemos hacer un esfuerzo y poner todo de nuestra parte para cambiar determinadas actitudes. Y tal vez lo logremos, pero es muy probable que nos cansemos y que volvamos a lo mismo. Ahora, ¿qué hacer entonces? Bueno, de nuestra parte, abrir la puerta para que Jesús entre en nuestro corazón y dejarlo trabajar a Él. Sí, abrirnos a la gracia, dejar que Él obre en nosotros, y seguramente vamos a conseguir mucho más de lo que nosotros esperamos. Dejemos que Jesús trabaje en nosotros, que Él lo sabe hacer bien. De nosotros pongamos la disposición del corazón de abrirnos a la gracia y después que Él trabaje. Dejémoslo trabajar tranquilo, dejémoslo trabajar a Él. Y esa buena noticia, ese llamado a la conversión que Jesús viene a traer, ese reino que viene a instaurar, Él no lo va a hacer solo, no lo quiere hacer solo. Y busca con quienes compartir esa vida, con quienes compartir la misión, y llama a sus primeros colaboradores. A los dos primeros que encuentra es a Simón, que después lo va a llamar Pedro, y a su hermano Andrés. Y dice Marcos en el Evangelio que estaban echando las redes porque eran pescadores. De esa manera Marcos nos dice a qué personas llamó Jesús. ¿Cómo? ¿No fue al templo de Jerusalén a buscar a los sumos sacerdotes? No fue buscar escribas, no fue buscar fariseos, no fue buscar la gente que se sabía de memoria toda la palabra. Fue a buscar gente simple, gente sencilla. No digo que los otros no fueran simples, no, fue a buscar gente sencilla, gente de ahí. Y los encontró haciendo su trabajo. Los encontró en lo suyo, en lo que ellos saben hacer. También después vamos a ver que va a buscar a un cobrador de impuestos, mientras cobraba impuestos. Los busca ahí, en donde están, en el trabajo que están haciendo. Y luego a los otros dos, a Santiago y a Juan, que estaban con su padre limpiando las redes, también eran pescadores. Y les dice, yo los haré pescadores de hombres. O sea, el oficio lo van a conservar, pero les cambia qué es lo que van a pescar, dejan los peces por hombres. Y un autor hace una reflexión y dice, pescar se pescan peces, y el pez está en el agua, que es su ámbito, ahí es donde puede vivir. Ahora, si tengo que pescar, sacar del agua a hombres, es porque la humanidad no está como debiera estar. Un ser humano en el agua, pues, un buen nadador, todo, bueno, puede estar un tiempo, pero llega un momento que no da más y en el agua el ser humano muere. Cuando el Hijo del Hombre, cuando el Hijo de Dios se encarna, la humanidad se estaba ahogando. La humanidad estaba siendo atrapada por el pecado. Jesús viene a sacarnos de esa red del pecado para darnos vida, para darnos la vida que teníamos desde el origen en Dios, para devolvernos, liberándonos del pecado, devolvernos esa imagen y semejanza de Dios. Jesús viene a arrancarnos de las redes de la muerte, ¿no? Viene a devolvernos la dignidad de hijos de Dios. Por eso, pescadores de hombres, sacar al ser humano de esa situación de opresión, de esa situación de muerte que le impide vivir la vida según el proyecto de Dios. Esa es la tarea en la que van a colaborar estos discípulos.
Por otra parte, dice que ni bien Jesús los llamó, les dijo, síganme. Ellos no cuestionaron nada. Inmediatamente, dice Marcos, dejaron todo y lo siguieron. Hoy es el día justamente dedicado a la palabra. Y la palabra con mayúsculas es Jesús. Entonces ahí Marcos nos muestra qué fuerza que tiene Jesús cuando invita. Qué fuerza tiene la palabra de Jesús, que estos dejan todo y lo siguen. Qué impresionante habrá sido ese encuentro para ellos, que no titubearon y lo siguieron. Marcos lo pone a propósito, porque Marcos nos quiere decir que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, no hay más tiempo para perder. Cuando Cristo nos invita a trabajar en el reino y por el reino, no admite demoras, no hay excusas, no hay tiempo para perder. Y dejándolo todo, y ahí en la iglesia en algún momento se hizo una lectura equivocada de este pasaje del Evangelio, aplicándolo a la vida consagrada, y en algunos casos se hizo mucho daño, ¿no? Porque aplicamos el Evangelio a la vida consagrada o al llamado a la vida sacerdotal, y el llamado ahí que Jesús hace, en la época que Jesús está, la vida consagrada como la conocemos no existía. La vida consagrada nace en el siglo IV, después del año 313, después del Edicto de Milán, donde unos cristianos quieren vivir radicalmente el bautismo y se retiran al desierto cuando frenaron las persecuciones. Entonces, ese mensaje de Jesús, sí, es para la vida consagrada, sí, pero antes que para la vida consagrada, es para todo bautizado, para todos nosotros. Y en la vida consagrada se aplicó mal cuando él dice, abandonando a su padre, abandonándolo todo, lo siguieron. Muchas veces se pensó que en la vida consagrada, cuando uno entra a una congregación, tiene que hacer un corte total con la familia. Y eso es un error tremendo. Jesús nunca le pidió a ninguno de sus discípulos que abandone la familia. Y nunca Jesús abolió el mandamiento de honrar padre y madre. Es más, en alguna oportunidad Jesús se enoja cuando le vienen ahí a interpelar y dice, ustedes consagran sus bienes como ofrenda al templo para no atender a sus padres. ¿No? Una palabra muy dura. Entonces Jesús nunca abolió ese mandamiento. Es ahí lo que Marcos está diciendo. Primero, que cuando nos encontramos con Cristo no hay tiempo para perder. Bárbaro. Segundo, que en el anuncio del reino y en el encuentro con Jesús, las relaciones humanas, las primarias, que son las más fuertes, la relación padre-hijo, no dejan de existir, sino que toman una nueva dimensión. Nos seguimos relacionando con nuestras familias, trabajando por el reino, nos seguimos relacionando de un modo distinto. Pero no es que hay un corte, porque si miramos todo el Evangelio, nos vamos a encontrar con que Simón Pedro a su casa va a cada rato, y no va solo encima, se lleva a los 11, y la pobre suegra le tiene que dar de comer a semejante cantidad de gente. No, o sea, nunca cortaron con la familia. Vivieron la relación con la familia de otra manera. Y esto de que Jesús los llama cuando están pescando, cuando los llama en su propio trabajo, es que Jesús hoy nos llama a todos nosotros, a cada uno de nosotros, en el estado de vida en el que nos encontramos. A uno los llama en la vida matrimonial, y desde la vida matrimonial tiene justamente esa misión dentro de la iglesia, que es dar testimonio del amor que Dios nos tiene, viendo cómo son capaces de amarse dos seres humanos. Podemos llegar a entender cómo Dios nos ama a nosotros. Esa es la misión de la vida matrimonial. Es tarea del matrimonio, entre otras. A otros los llama siendo solteros, ahí en lo que están haciendo, dando testimonio de Cristo ahí donde están, en lo que hacen. A otros sí nos llama la vida consagrada, la vida sacerdotal. A cada uno lo llama en lo suyo, según los dones y la capacidad que Dios nos ha dado.
que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros hoy poder decir que sí, ahí donde estamos, y poner de nosotros lo mejor para dar testimonio de Cristo, para anunciar el reino, ahí donde Dios hoy quiere que estemos. Que el Señor nos conceda la gracia de tener esa experiencia como tuvieron estos discípulos, de ese encuentro con la palabra, una palabra que te atrapa, pero que te atrapa no para tirarte para abajo, una palabra que te atrapa para elevarte, para hacerte crecer como persona, para devolverte el brillo, el resplandor que tuvimos originalmente antes de la entrada del pecado en el mundo, ¿no? Una palabra que nos eleva, una palabra que libera, una palabra que sana, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia de hacer esa experiencia de Jesús es la que en los momentos más difíciles de nuestra vida nos mantiene de pie, nos da fuerza, ¿no? Nos mantiene firmes. Bueno, que el Señor sea siempre el centro de nuestra vida y que sea Jesús nuestra fortaleza.